vamos a hacer un recorrido por algunas pistas que quiero entregar en esta tarde. Lo primero que quiero decir es que no voy a dar respuestas probablemente a muchas interrogantes que ustedes tengan. Em, el objetivo que me estoy proponiendo aquí es entregarles insumos para la reflexión, para que podamos pensar desde otro lugar, para que podamos mirar algunas realidades desde otro lugar, de otra manera, para que podamos ver cómo y por dónde podemos ir renovando la moral sexual en nuestra iglesia. Y luego cada uno de ustedes tendrá que hacer su propio proceso de discernimiento en estas cosas que son tan personales y a la vez tan complejas. Como decía el místico judío Abraham Heschel, estamos más cerca de Dios cuando preguntamos que cuando pensamos que tenemos la respuesta. Así que la invitación es a preguntar, a preguntarnos, no a preguntarme, también me podrán preguntar al final, pero la invitación aquí es a desinstalarnos un poquito y a hacernos algunas preguntas que tal vez para algunos puedan resultar un poco incómodas, pero es la manera que tenemos de avanzar en los cambios que necesita nuestra iglesia. Voy ahora a compartir la pantalla. No puedo ver a nadie mientras estoy transmitiendo. Les voy a pedir, por favor, si hay preguntas, que las vayan escribiendo en el chat y al terminar la presentación vamos a dar un tiempo para la conversación. Bien, como les decía, el tema que nos convoca es este: nuevas miradas y desafíos en moral sexual. ¿De qué vamos a hablar? Quiero primero hacer una introducción desde la categoría signos de los tiempos, que la estamos escuchando muchísimo últimamente. Voy a plantear luego la tesis de que estamos atravesando por una crisis de paradigma y por lo tanto vamos a hablar de paradigma y voy a explicar por qué se está produciendo esta crisis, que no se está produciendo hoy, la venimos arrastrando desde la década del 60 del siglo pasado. Vamos a ver algunos avances de la ciencia y cómo esos avances han impactado en la moral sexual de nuestra iglesia. Y finalmente voy a dar algunas pistas para avanzar en la renovación de la moral sexual, que es finalmente hacia donde deberíamos caminar. Pongo aquí una breve bibliografía. A quienes les interesa el tema les sugiero que le saquen una fotografía a la pantalla. Sugiero aquí algunos libros: Sexualidades y Evangelio. Este es un libro que editamos con el Centro Teológico Manuel Larraín. Como les contaba la Mariela, yo trabajo ahí desde hace muchísimos años en investigación y precisamente estudiando temas de sexualidades. El tema, me voy a hacer propaganda, el libro ¿Quién soy yo para juzgar? Testimonios de homosexuales católicos, publicados por Editorial UCBAR el año 2015. Tres otros libros: Deseo y Ternura, Fuente de Historia de una ética cristiana de la sexualidad y el matrimonio, de Eric Fuchs. De Marciano Vidal, Moral de Actitudes 2, Moral del Amor y la Sexualidad. De Eduardo López Aspitarte, Simbolismo de la Sexualidad Humana, Criterios para una Ética Sexual. Tengo acá también dos autoras angloparlantes: Margaret Farley, Just Love, A Framework for Christian Sexual Ethics. Es un libro muy interesante, voy a trabajar bastante con este libro. Y Christian Woodorf también, Sex and Pleasure. Son libros que están disponibles, los pueden adquirir por Amazon, pueden, en fin, o simplemente son para personas que, por ejemplo, tienen que hacer clases o tienen que preparar, en fin, algún tipo de charla. Esto les puede servir. Bien, dicho eso, entonces, vamos a entrar en la primera parte de esta charla. Lo primero que tenemos que traer aquí a esta mesa virtual es la constatación de la cantidad enorme de cambios que se han sucedido en el ámbito de la sexualidad y en el ámbito de la familia y el matrimonio. Hemos tenido desde el siglo pasado, mediados del siglo pasado, cambios importantísimos en relación a la configuración de las familias,
sobre los roles femeninos y sobre los roles masculinos, tanto al interior de las familias como en la sociedad. Ha surgido la posibilidad del control de la natalidad, lo cual ha permitido profundizar y llevar adelante procesos emancipatorios de las mujeres. Hoy día estamos reconociendo también diversos tipos de familia, heteros y homosexuales, cada uno con sus respectivas peculiaridades y desafíos. Y tenemos también un descubrimiento y una valorización particular del gozo, del placer, de la relación sexual, del cuerpo, etc. Las relaciones homosexuales se nos presentan hoy día como una realidad insoslayable sobre la cual tenemos que pensar, tenemos que hablar, tenemos que votar prejuicios, etc. En fin, como se dan cuenta, los cambios que se han producido aquí son muchos. ¿Y por qué es tan importante reflexionar sobre esto? Porque son muchos los y las creyentes que están viviendo su sexualidad desde hace ya varios años al margen de la enseñanza del magisterio de la Iglesia, y muchas veces con mucho dolor y con mucha decepción. Quienes tenemos hijos jóvenes o quienes tienen nietos verán que desde hace rato que ellos están viviendo su sexualidad también alejados de la norma que establece la Iglesia, y viven su sexualidad fuera de norma. Entonces, me parece que es un tema que tenemos que abordar, y tenemos que abordarlo como un signo de los tiempos muy importante. A esto nos hemos dedicado en el Centro Teológico Manuel Larraín, como les decía al inicio, desde hace muchos años, del 2004, 2005, por ahí. Bien, vamos a pensar entonces estos cambios de la teología y de la moral sexual como un signo de los tiempos. Como un signo de los tiempos en donde nosotros creemos, desde una perspectiva cristiana, atenta a la historia, que Dios va actuando y se va manifestando en la historia. Creemos que la historia es una realidad viva, que va aconteciendo, eso nos consta. El día de hoy no es igual al día de ayer, y así sucesivamente. Es una realidad viva que va aconteciendo y en la cual tenemos el desafío de ir descubriendo la presencia activa de Dios. Y la presencia activa de Dios siempre va liberando, humanizando, asemejándonos a Cristo. Desde ese lugar, entonces, vamos a mirar este pequeño párrafo de Gaudium Spes 4, que precisamente habla de los signos de los tiempos. Gaudium Spes nos dice: pesa sobre la Iglesia el deber permanente de escrutar los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes humanos. Es necesario, por tanto, conocer y comprender el mundo en que vivimos y sus esperanzas, sus aspiraciones, su modo de ser, frecuentemente dramático. Aquí quiero llamar la atención sobre algunos elementos. En primer lugar, los signos de los tiempos tienen que ver con el acontecer del mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Y eso que estamos viviendo y aquello que está aconteciendo es necesario conocerlo. ¿Por qué es necesario conocerlo? Porque dentro de estas vivencias y experiencias del pueblo fiel, debemos escrutar los signos de los tiempos, es decir, la voz de Dios, el paso de Dios por esas situaciones, e interpretarlos a la luz del Evangelio. Y fíjense esto, acomodándose a cada generación. Es decir, la Iglesia tiene el deber permanente de ir escrutando estos signos de los tiempos, es decir, lo que va sucediendo en el pueblo fiel, en donde Dios puede estar hablando. ¿Y para qué? Para poder ir interpretando a la luz del Evangelio esos acontecimientos. De manera que las preguntas que se van levantando en cada época
vayan teniendo respuestas a la luz del Evangelio. Y evidentemente las preguntas van a ir cambiando de generación en generación. Las preguntas que tenemos hoy día, los que somos mayores de 50, no son iguales a las preguntas que tenían nuestras madres o nuestras abuelas a la misma edad que tenemos. Entonces, evidentemente que ahí las preguntas van cambiando. Voy a otro elemento, Gaudium Spes 11. Dice, el pueblo de Dios, movido por la fe, según la cual cree que en medio de los acontecimientos, exigencias y deseos de que participa juntamente con los hombres de nuestro tiempo, es conducido por el Espíritu del Señor que llena el universo. Se esfuerza por discernir en todas estas cosas cuáles son los signos verdaderos de la presencia o de los planes de Dios. Entonces, nosotros como pueblo de Dios, que es conducido por el Espíritu del Señor, estamos también llamados a discernir en medio de los acontecimientos, exigencias, deseos, etcétera, que estamos experimentando, los signos verdaderos de la presencia de Dios, de los planes de Dios. Entonces, desde este lugar es desde donde quiero que entremos y profundicemos la realidad de los cambios en la moral sexual. La actitud de nosotros como bautizadas, como hombres y mujeres creyentes, es la de buscar y la de colaborar con Dios en la historia, mediante el discernimiento de lo que está pasando. Dios actúa a través de mediaciones, Dios actúa a través de cada uno de nosotros. Y por lo tanto es importante que cada uno de nosotros se deje movilizar por el Espíritu para plantear las preguntas de esta generación, para que así podamos dar respuesta, como decía Gaudium Spes 4, a la luz del Evangelio. Les traigo aquí a colación una frase de un texto de Carlos Chiquendas, un teólogo, aquí abajo está la referencia, y que dice lo siguiente: las voces humanas y la voz de Dios no están separadas ni confundidas, sino estrechamente articuladas. Son voces diferentes, pero inseparables. Quiero que tengamos esto también muy presente. Las voces humanas, las voces nuestras, de nuestras experiencias, no están separadas de la voz de Dios. No se confunden, no se funden, tampoco se separan, no están separadas por un abismo, sino que van dialogando paulatinamente a lo largo del tiempo, se van articulando. Son voces distintas, pero son voces inseparables. Y por eso es que necesitamos sumergirnos, como si nos metiéramos así en un mar profundo o saliéramos a un espacio infinito, pero es necesario sumergirse en los cambios que ha experimentado la experiencia sexual de las personas. Hablamos nosotros en este ámbito de la moral sexual católica, pero sin duda la moral sexual católica se enmarca en una serie de cambios que tienen que ver con la sexualidad en la sociedad completa. ¿Y por qué es importante sumergirse en estos cambios y en estas experiencias? Porque necesitamos aprender de las personas con las cuales conversamos. Muchas veces nos pasa que hablamos mucho de, por ejemplo, hablamos mucho de los homosexuales, pero hablamos poco con los homosexuales. Hablamos mucho de los transexuales, pero hablamos poco con las personas transsexuales. Entonces es importante aprender a hablar con, a escuchar a. Y desde allí debemos aprender a pensar, a dialogar, a discernir y a intentar encontrar la voz de Dios en esas voces humanas, que, como decía la cita anterior, siempre las voces humanas y la voz de Dios se van articulando. Nuestro llamado hoy día urgente es a rescatar la buena noticia del Evangelio
y la tradición de la Iglesia, una tradición sana, por cierto, no la peor de las tradiciones, sino la sana, que tiene una mirada positiva de la sexualidad, más humana, libre, más feliz. Y este es un gran desafío hoy para la Iglesia y para todos nosotros que somos parte de la Iglesia. La pregunta que debería movilizarnos es: ¿cuál es la buena noticia del Evangelio en medio de estos complejos cambios que estamos viviendo? Transitamos, así como transita en este dibujo, por esta cuerda floja, y esto es un desafío. ¿Cuál es la buena noticia que hoy tenemos para transmitir en medio de la complejidad de estos cambios? Traigo una cita de Amoris Laetitia, la exhortación apostólica del Papa Francisco, que dice: las realidades que nos preocupan son desafíos. No caigamos en la trampa de desgastarnos en lamentos autodefensivos en lugar de despertar una creatividad misionera. No caigamos en lamentos autodefensivos. No caigamos en lamentarnos de que todo tiempo pasado fue mejor. Todo tiempo pasado tuvo otros desafíos. Vamos a ver cuáles son los desafíos que tenemos en este tiempo para poder abordarlos con una creatividad misionera, para precisamente poder transmitir la buena noticia del Evangelio. Y por eso la pregunta tenemos que ir acotándola al ámbito de la sexualidad y preguntarnos qué estamos viviendo en el pueblo de Dios, hombres y mujeres, referido a nuestras experiencias sexuales, que requiere ser mirado con atención. Y esto va muy en la línea del método seguido por el Concilio Vaticano II de ver, juzgar y actuar. Ver la realidad implica acercarse a esa realidad, ponerle una lupa, escuchar la realidad, dialogar con las personas que están insertas en esa realidad, para luego, a partir de allí, pensar, hacer un juicio, proponer, en fin, y finalmente actuar. Por lo tanto, es un método que vamos a ir transitando a lo largo de toda esta charla, y me parece además que es el método que deberíamos utilizar con mayor frecuencia al momento de hablar de la moral sexual. Hecha esa introducción, para que tengamos claro desde dónde voy a hablar, voy a seguir la tesis de Cristian Barría en un texto que él publicó en el libro que les hablé al inicio, de Sexualidades y Evangelio, en donde él plantea que estamos viviendo una crisis de paradigma dentro de la Iglesia Católica. A partir del Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II, entre el año 62 y el año 65, se inicia una serie de cambios que en la sociedad, pero también en la Iglesia, porque lo que sucede en la sociedad va a tener repercusiones en la Iglesia. La Iglesia no es un ente que está separado de la sociedad, sino que la Iglesia está inserta con los pies en el barro. Cada una de nosotras, cada uno de nosotros está viviendo en el mundo de hoy, y por lo tanto estamos profundamente anclados a lo que se está viviendo en estos tiempos. Para poder hablar de un cambio de paradigma, vamos a ver primero qué vamos a entender por paradigma. Un paradigma es la constelación de creencias, valores y técnicas que comparten los miembros de una comunidad dada. Perdón, voy a hacer un paréntesis. Esta definición de paradigma y esta crisis de paradigma fue planteada por Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, a propósito de revoluciones científicas, no precisamente en el área de la moral sexual ni en el área de la teología. Sin embargo, esta crisis de paradigma en esa ciencia nos sirven a nosotros para poder graficar la crisis de paradigma que estamos atravesando en la Iglesia Católica. Hecha esa aclaración, entonces,
Un paradigma es toda la constelación de creencias, valores, técnicas que comparten los miembros de una comunidad dada. Todo lo que creemos, todo aquello que consideramos valioso, bueno, noble, y todo aquello de la manera como hacemos las cosas dentro de una comunidad. Es una constelación que incluye creencias, valores, técnicas. Es también un conjunto de conceptos y métodos que van a ir dando forma a una disciplina. Podemos decir que es el marco de pensamiento, podemos decir que es el rayado de cancha de una determinada disciplina. Y finalmente entender que un paradigma funciona como una matriz de comprensión de la realidad, en donde se establece lo que es apropiado o lo que no lo es, lo que es bueno o lo que no lo es. Podemos decir que un paradigma es como el lente de un anteojo. Si ese lente se raya, si ese lente se empaña, es necesario limpiarlo, ajustarlo. Si ese lente se quiebra, si el anteojo se quiebra, es necesario cambiarlo. Entonces lo que tenemos hoy es un lente que parece no estar siendo el adecuado para poder aproximarse a las realidades que están sucediendo en el ámbito de la sexualidad. Un ejemplo preclaro de cambio de paradigma viene dado en el ámbito de la física, de la astrología, de la astronomía. Ptolomeo, por ejemplo, en el siglo II, creía firmemente que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba en torno a la Tierra. Y durante muchísimos siglos esta fue la creencia universal. Hasta el siglo XVI, en que apareció Copérnico, y Copérnico dijo, no, momentito, la Tierra no es el centro del universo. El centro del universo es el Sol. Y la Tierra, y por lo tanto todos nosotros que estamos en la Tierra, giramos y nos movemos en torno a la Tierra. Ustedes se imaginarán la crisis tremenda en la cual entró la comunidad científica por un lado, la iglesia también por otro, porque se estaba cambiando la forma de comprender nuestro lugar en el universo. De hecho, Copérnico publicó su libro poquito antes de morir y entró en el Index Librorum Prohibitorum, en el índice de los libros prohibidos, que es algo bastante clásico dentro de nuestra iglesia. Cuando se plantea un paradigma nuevo, un avance sustancial en alguna materia, pues esa persona es de alguna manera sancionada, censurada, etc. Bueno, Copérnico, a Copérnico no le fue mejor y él también fue censurado. Hoy día sabemos que tampoco Copérnico tenía razón, que, por ejemplo, como dice hoy Stephen Hawking, nosotros somos una cáscara de nuez que está ahí en medio de un universo que está en constante expansión, y eso también ha requerido cambios de paradigma. Entonces, a eso me refiero con un cambio de paradigma. ¿Cómo se legitima un nuevo paradigma? Un nuevo paradigma empieza a surgir, podemos decir, como por debajo, como una placa tectónica que se mete debajo de otra del antiguo paradigma. Y comienza a surgir cuando hay observaciones raras, anómalas, situaciones que suceden fuera de la caja, que ya no pueden explicarse por el paradigma dominante, que es insuficiente esa caja o ese lente para poder seguir pensando esas realidades. Y en ese momento entonces empieza a posicionarse un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma no se impone por coerción. Tampoco es posible imponer un paradigma por medio de la autoridad. Un paradigma nuevo se va contagiando.
las personas se van convenciendo de que es razonable pensar de esta o de otra manera. Y vamos generando lo que se llama en comunicaciones una masa crítica. Una masa crítica es un cuerpo de personas articulado suficiente para permitir cambiar lo que podemos decir la opinión pública, el pensamiento general, es decir, cambiar el antiguo paradigma. Es el momento en que nos damos cuenta que la música va para otro lado. Y esto es bien importante porque tenemos que tener claro que por mucha autoridad que yo tenga, ¿ah? No puedo imponer un paradigma nuevo por coerción ni por la misma autoridad, sino que esto lo vamos contagiando, lo vamos compartiendo, el conocimiento, el saber, etc. Por eso decimos que la Iglesia Católica, el pensamiento sobre la moral sexual, está en una crisis de paradigma que todavía no se ha resuelto. Una crisis de paradigma que se viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Cuando se produce una crisis de paradigma, en un principio no hay una solución racional, sino que son ensayos. Se va intentando avanzar, ensayando, ensayo y error. Hay una intuición que moviliza hacia hacia una determinada forma de mirar las cosas. Ahora, ¿cuál es el problema que se produce cuando transitamos de un paradigma a otro? El problema que se produce es que se suscita una crisis muy grande, porque hay personas que quedan ancladas en el antiguo paradigma, en el modelo, y siguen pensando que la Tierra está fija y el Sol sigue girando. Y hay personas entonces que empiezan a sumarse a esta revolución copernicana, en donde se dan cuenta que es la Tierra la que está girando alrededor del Sol. Y mientras se instala un nuevo paradigma, como les digo, esto va entrando en puntillas, despacio, con precaución, intentando mostrar la razonabilidad de una nueva forma de mirar una situación determinada. En el caso de la moral sexual, hoy día tenemos básicamente dos paradigmas. Un paradigma más tradicional, que es el que está dominando aún el magisterio y la enseñanza oficial de la Iglesia, y una moral presente de facto en el pueblo de Dios que está mucho más ayornada, mucho más modernizada, y que está empezando desde hace, yo diría, unos 10, 15 años, está empezando a ser escuchada por el magisterio. Entonces, estamos transitando desde un paradigma más conservador, más tradicional, más antiguo, usen el adjetivo que ustedes quieran, hacia un paradigma más ayornado con los tiempos. Y también usen el apelativo que quieran, más moderno, más, en fin, lo que quieran. Pero lo que les quiero mostrar es que estamos en un momento en donde tenemos un pie en un paradigma y otro pie en otro paradigma. Y probablemente hay temas en los cuales ya estamos instalados de facto en el nuevo paradigma. Y hay otros temas en los cuales todavía estamos instalados en el antiguo paradigma. Y eso nos genera una enorme tensión interior a cada uno de nosotros, pero también genera una tensión dentro de la comunidad. Si asumimos que está en curso, como les estoy planteando, una crisis de paradigma en la moral sexual, podemos preguntarnos qué ha pasado, qué ha producido esta crisis. Han pasado muchas cosas, han pasado distintas cosas y movimientos, por ejemplo, en el ámbito social.
¿ah? Les hablaba del nuevo Estatuto de las Mujeres, por ejemplo. En la década del 60 se vivió una enorme revolución sexual, el hipismo, el amor libre, etc. Bueno, todas esas cosas evidentemente que han impactado a la Iglesia, les decía, porque la Iglesia está con los pies en el mundo. Y por lo tanto, todos esos cambios que se han producido en la sociedad respecto de este tema nos obligan hoy día a pensar desde otro lugar, ¿ah? Fuera de la caja, con creatividad misionera, como planteaba el Papa Francisco en Amoris Laetitia. ¿Cuáles han sido los aportes más importantes que han impactado esta moral sexual en el mundo católico? La primera y más importante, el primer descubrimiento más importante, tiene que ver con el descubrimiento del ciclo femenino de la fertilidad. Hoy día esto nos parece evidente, como si lo hubiéramos sabido desde siempre. Sin embargo, esto fue un descubrimiento de fines de los años 20, de los años 30. Y fíjense que esto tuvo una importancia enorme, porque a partir de este momento nos damos cuenta que el acto sexual se separa de la procreación o de la fecundidad. Por primera vez nos damos cuenta de que hay días del mes en que una mujer puede procrear y días del mes en que no se puede procrear. A partir de ahí van a surgir diversos métodos de control de la fecundidad. Los primeros fueron los Ogino y luego Naus en el 28-30, y luego en los años 50-60 surge el método Billings, que hoy sigue vigente en diferentes parejas, digamos, que lo siguen utilizando. Y por último, la comercialización de la píldora anticonceptiva. La creación de la píldora anticonceptiva, la comercialización de la píldora anticonceptiva ha sido un elemento muy importante también en la práctica y en la experiencia sexual en toda la sociedad y también dentro del mundo católico. Quienes tengan más años aquí en esta mesa virtual podrán recordar que cuando se lanza la píldora anticonceptiva, más o menos en paralelo que el Billings, alrededor del año 58, muchas mujeres adoptaron este método de control de los nacimientos con mucha tranquilidad, ¿ah? Incluida mujeres católicas. Y no se generó ningún problema hasta un poquito después del año 68, ya voy a ir hacia eso. Pero aquí tenemos tres elementos que impactaron muy fuertemente en la experiencia de la sexualidad en nuestra concepción de la moral sexual. Por lo tanto, a partir de estos descubrimientos, resulta que ya no es evidente que el querer de Dios se ordene primariamente a la procreación. ¿Y por qué? Porque hay más días en que hay una incapacidad de fecundar a la mujer y son muchos menos los días en que es posible procrear. Entonces surge la pregunta de que entonces la sexualidad no está ordenada primariamente a la procreación. Con lo cual, y atención aquí, no estoy diciendo, no estoy desconociendo el rol que tenga la actividad, el acto sexual para la procreación. Simplemente es que aquí hay una constatación de facto de que son más los días no fértiles que los días fértiles. Bueno, esto va a producir una tensión enorme dentro del paradigma tradicional de la moral sexual. ¿Por qué? Porque el postulado clásico de la moral sexual plantea que hay una unión indisoluble entre el amor y la fecundidad en cada acto sexual. En cada acto sexual, la pareja debe estar abierta a la procreación. Y esta ha sido una enseñanza
tradicional, lo pongo entre comillas, desde que se descubre entonces esta separación del acto sexual y de la fecundidad. Incluso, por ejemplo, San Agustín, que es un santo maravilloso en tantos aspectos, pero en otros no, consideraba que la relación sexual era solamente tolerable en función de la procreación. Bueno, entre San Agustín y el Concilio Vaticano II corrió muchísima agua debajo del puente y por lo tanto es necesario remirar el ámbito de las relaciones sexuales. Entonces, si a partir de la ciencia se nos está diciendo que cada acto sexual per se, por la naturaleza, no está abierto a la vida, por la naturaleza, entonces la pregunta es, ¿qué hacemos a continuación? Bueno, el Papa Pablo VI, el año 68, publica la encíclica Humane Vitae. Fue una encíclica, y sigue siendo, una encíclica muy polémica que zanja un tema que estaba siendo muy polémico en ese momento. De hecho, el mismo Pablo VI formó una comisión de estudio para poder determinar si se le daba luz verde, digamos, a los métodos de control de natalidad no naturales. Y se hizo una comisión muy interdisciplinaria con laicas, laicos, sacerdotes, obispos, en fin. Y fíjense lo que dice Humane Vitae número 11. Perdón, antes de eso, el resultado de la comisión fue que no se veía problema en aceptar la posibilidad de la anticoncepción y se hacía un llamado a poner al día la doctrina católica en este ámbito. Bueno, termina el trabajo de la comisión y a poco andar Pablo VI publica la encíclica Humane Vitae, que finalmente zanja esta discusión prohibiendo los métodos no naturales de control de natalidad. Y este texto es muy interesante, fíjense, dice, como atestigua la experiencia, no se sigue una nueva vida de cada uno de los actos conyugales. Dios ha dispuesto con sabiduría leyes y ritmos naturales de fecundidad que por sí mismos distancian los nacimientos. La Iglesia, sin embargo, al exigir que los hombres observen las normas de la ley natural interpretada por su constante doctrina, enseña que cualquier acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. ¿Y por qué les digo que es tan interesante este texto? Porque tenemos por aquí el magisterio tradicional, es decir, cada acto sexual matrimonial debe estar abierto a la vida, pero tenemos por acá la evidencia científica. Ya sabemos por la experiencia que de cada acto no hay necesariamente una nueva vida. Se pretendió con esta encíclica zanjar la discusión con un argumento de autoridad, es decir, la encíclica dice, el Papa dice. Bueno, la realidad de esta encíclica, bueno, primero es que ha sido de los textos más discutidos en la teología moral, y más criticado porque dejaba a una cantidad enorme de personas, de parejas, pero particularmente de mujeres, al margen de la norma. Y eso implicaba un conflicto de conciencia importantísimo. Entonces, la pregunta que uno se puede plantear es por qué, si la ciencia nos está mostrando una evidencia, insistimos en una enseñanza que no se condice con esa evidencia científica, que no dialoga, que no es capaz de integrar esa evidencia científica. Por lo tanto, en ese contexto, ¿qué podemos hacer? En el caso nuestro, que somos laicas y laicos, pero que tenemos el deber y la obligación de ayudar en la construcción de nuestra iglesia.
Y también tenemos el deber de hacer un discernimiento en conciencia acerca de qué acción seguir o no en este ámbito. Por lo tanto, la invitación es a pensar libre y creativamente. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significaría pensar de una manera nueva y creativa? Tener claro que si algunos días las relaciones sexuales solamente son por amor y por placer, se derrumba ipso facto este privilegio de la fecundidad. ¿Y por qué? Porque en la mayoría de estos actos sexuales, entonces, el amor y la fecundidad irán separados. Y también porque, dado que se separa la fecundidad del acto sexual, el amor y el placer van a adquirir una relevancia enorme dentro de una relación de pareja. El amor y el placer han entrado como por la puerta de atrás o como por la ventana, si ustedes quieren, de la iglesia, para instalarse dentro de las relaciones de pareja. Y eso es algo que tenemos que mirar. La primera pregunta aquí que uno podría hacerse en esta invitación a pensar libre y creativamente es: ¿podemos seguir centrando la atención y hablando y normando y tratando de controlar el acto sexual en particular? ¿O más bien debemos plantear una relación que esté abierta a la vida? Les pongo vida con mayúscula y en letra itálica porque no me estoy refiriendo a la vida biológica solamente, por supuesto. La vida que puede dar una pareja no está limitada a la vida biológica, el magisterio no lo ha pensado así. El magisterio ha hablado siempre de una capacidad de dar vida que va mucho más allá de la biología. Yo pongo aquí una relación de pareja da vida cuando, con la idea de que cada uno de ustedes vaya rellenando los puntos suspensivos, porque de seguro se nos van a ocurrir un montón de ideas de cómo una pareja puede dar vida con mayúscula. En la medida en que una pareja está abierta a acoger a otros, en la medida en que una pareja es hospitalaria, cuando en una relación se vive la caridad, cuando en una relación hay una preocupación legítima, por ejemplo, por intentar una transformación social, etcétera, etcétera. Es decir, la vida en una pareja no puede reducirse solamente al acto sexual. Y por lo tanto, si asumimos que más bien debemos trasladar la mirada desde el acto sexual hacia la relación, la pregunta es: ¿acaso tienen sentido las normas que están centradas en el acto sexual? Las normas que buscan normar, controlar el acto sexual de distintas parejas. Y esto va a tener enormes implicaciones. Trasladar la atención desde el acto hacia la relación de pareja. Es tan relevante que traigo aquí una cita de un teólogo español, Andrés Torres Queiruga, que dice: la persistencia en mantener en todo su rigor normas que incluso un gran número de fieles y teólogos considera anacrónicas y a veces inhumanas, está creando una situación que no resulta exagerado calificar de desastrosa. La situación no tiene salida fácil mientras no se cambien los presupuestos de fondo. Aquí tenemos un problema, es un problema gordo, porque si seguimos normando el acto sexual, estamos en un callejón sin salida para muchos problemas que nos presenta hoy día la complejidad de nuestra sociedad. Entonces, la pregunta que les invitaría a plantearse es: ¿cómo armonizamos dentro de la moral sexual dentro de nuestra iglesia, el valor de la fecundidad, pero también con los valores nuevos que aparecen del placer, del gozo, del amor, con la vida en mayúscula?
esta vida en plenitud, esta música que parece ir para otra parte, ¿cómo la canalizamos? ¿Cómo podemos tener algunos elementos que nos permitan ir mostrando para dónde va la música, hacia dónde está sonando la música? A partir de ahí, quiero ofrecer dos notas para esta música que va hacia otra parte, y son dos notas que quiero tomar desde el Magisterio de la Iglesia, con Amoris Laetitia y con Gaudium Spes. Ya algo he avanzado esto, ya les he hablado, les he citado a Gaudium Spes. Y también quiero tomar algunos elementos de la tradición cristiana, que voy a seguir mucho aquí a Margaret Farley con Just Love, que es un libro que aparece en la bibliografía que les sugerí al inicio. Entonces, ¿por dónde irían estas dos notas? El año 2016, el Papa Francisco publica la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Si ustedes recuerdan, Amoris Laetitia estuvo precedido por un largo periodo de consulta a todos los fieles, a toda la iglesia. Se mandaron encuestas y preguntas que lamentablemente en Chile se difundieron muy poco, pero que existieron y que se podían responder. Y digo que se respondieron y en Chile se participó poco porque hubo otros países en donde en todas las parroquias se hizo llegar a los fieles la encuesta, en donde se puso en las páginas web, en donde se dio una enorme facilidad para que los fieles participaran. No fue el caso de Chile, lamentablemente. Pero ¿qué permitió ese trabajo previo? Permitió que luego, cuando se hizo el sínodo, el 2015, se pudieran discutir los problemas que efectivamente estaban aquejando a los fieles y no una mera teoría o intuiciones acerca de lo que pasaba. Y el Papa Francisco publica Amoris Laetitia el 2016, hablando desde las tristezas y angustias de los discípulos de Cristo, desde el ver ese complejo mosaico de la realidad que está experimentando el pueblo de Dios. El cardenal Walter Kasper, un cardenal alemán, dice: la exhortación apostólica no cambia nada y lo cambia todo. Es una frase notable, me parece, porque Francisco no está cambiando la doctrina, pero ¿qué es lo que está de alguna manera cambiando o invitando al cambio? Nos está invitando a algo que no es nuevo, que ya en el Concilio Vaticano II de lo cual se había hablado, que tiene que ver con la relevancia de la conciencia personal. Y el Papa exhorta al pueblo de Dios a salir del infantilismo de la fe. Nos hace un llamado a hacernos adultos en la fe, en este ámbito de la sexualidad en el cual estamos hablando. Y por otro lado, se le pide al clero el debido respeto a la adultez del pueblo de Dios, es decir, el debido respeto a las decisiones libres que tome el pueblo de Dios. Por lo tanto, aquí se traslada el problema hacia la formación de cada uno de nosotros, de cada uno de los fieles. ¿Cómo me formo para tener una mirada adulta en este ámbito? Y por otro lado, como motivo al clero a que respete esta decisión que hemos tomado, que vamos a tomar. El Papa incluso hace una autocrítica y dice: nos cuesta dejar espacio a la conciencia de los fieles, que muchas veces responden lo mejor posible al Evangelio en medio de sus límites y pueden desarrollar su propio discernimiento ante situaciones donde se rompen todos los esquemas. Estamos llamados a formar conciencias, no a pretender sustituirlas. Y esto, como les digo, no cambia nada, pero lo cambia todo, como dice el cardenal Kasper.
¿Por qué les digo que el tema de la conciencia moral no es nada nuevo? Porque ya lo había planteado Gaudium Spes 16, nos dice, entre otras cosas, que la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquello. La conciencia es, en términos bíblicos, aquella tienda del encuentro donde Moisés hablaba con Yahvé como se habla con un amigo. Es el recinto más íntimo, más propio, más inviolable. La conciencia no puede ser violada. Actuar contra la conciencia, que es el lugar donde Dios se nos manifiesta, es pecado. Eso sí es pecado, entendiendo el pecado como una ofensa a Dios. Entonces, no hay nada humano, nada de nuestra humanidad que le sea ajeno a Dios. Por supuesto, se incluye aquí la sexualidad. Todo lo humano está en Dios y Dios está en todo lo humano. Y desde ese lugar, en donde la voz de Dios dialoga con las voces humanas, no se confunden, se articulan, la cita que les puse hace un rato, es importante que la teología y la teología moral se ancle en las experiencias de las personas, en las realidades antropológicas. De lo contrario, la teología moral no tendrá fuerza, no tendrá riqueza, no tendrá sentido finalmente para los fieles, para el pueblo de Dios. Y esto es muy grave cuando lo que nos dice la moral sexual, en este caso, no me hace sentido, no tiene que ver con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, lo que sucede es que se marginan las personas. Y por eso es importante mirar hoy día cuáles son las situaciones en las cuales está experimentándose algún tipo de dolor, de tristeza, de angustia, cuáles son esas realidades antropológicas que hoy día nos están interpelando. ¿A qué voces hay que poner atención? Voy solamente a mencionar tres, que son las tres más comunes y que son las tres que que nos han dado vueltas a lo menos en los últimos 15 años o 20 años. La primera tiene que ver, como las llama el Papa Francisco en Amoris Laetitia, con las vidas y las familias heridas. Hacernos cargo de la realidad dolorosa de las familias, de los matrimonios, de las relaciones que fracasan. Y de ello se sigue entonces hacerse también cargo y escuchar y escrutar lo que hay en el corazón de las personas que están en segundas uniones. Hemos sido muchas veces muy duros para juzgar esas realidades. Pensemos que hemos excluido de la comunión, por ejemplo, y hemos hecho de la comunión un premio para los que cumplen con la norma, en lugar de que la comunión sea lo que efectivamente es, que es un auxilio para quienes somos pecadores, quienes somos débiles, quienes estamos enfermos, etc. Entonces tenemos aquí un ámbito enorme en donde la Iglesia plantea su ideal, que es el matrimonio sacramental, indisoluble, etc., pero también es capaz de reconocer que hay un recorrido, hay un camino, y que no todas las personas pueden alcanzar ese ideal. Si no han leído Amoris Laetitia, la verdad es que se los recomiendo, vale la pena para ver cómo nos estamos planteando hoy día todos estos temas. Un segundo tema también enorme son las relaciones prematrimoniales o fuera del sacramento del matrimonio. Y este es un tema que nos empezó a preocupar hace mucho tiempo. Es un tema que preocupa particularmente a la juventud. A la juventud hoy día le cuesta entender esta norma de
mantener la virginidad hasta el matrimonio. Habrá algunos que pueden hacerlo, que quieren hacerlo, que no les resulta difícil o, en fin, hacerlo y está muy bien. Entonces aquí cada cual tendrá que hacer su propio discernimiento. Pero la pregunta que habría que hacerse es si tiene sentido que los jóvenes abandonen la iglesia porque no están de acuerdo con la moral sexual. Que las personas abandonen la iglesia porque no entienden hacia dónde apunta una determinada norma, en fin. Y por último, la realidad y la experiencia de las personas de la diversidad sexual. Este es un tema que nos urge mirar, tratar, renovar, y se han dado pasos muy importantes dentro de la iglesia. Hoy día ya no se condena a la persona homosexual como se hacía antes. Hoy día lo que se condena son los actos homosexuales. ¿Por qué se condenan los actos homosexuales? Porque seguimos anclados en el paradigma antiguo, que cada acto sexual debe estar abierto a la vida, y evidentemente una relación sexual homosexual no lo estaría. Pero ¿qué pasa si desplazamos la mirada desde el acto hasta la relación? Entonces, tenemos aquí un tema que es importante, en donde hemos causado mucho dolor y seguimos causando mucho dolor. Bien, para ir terminando, es una paradoja que la religión, que tiene dentro de su libro sagrado, el libro del Cantar de los Cantares, haya reflexionado tan poco sobre la sexualidad, el erotismo, el placer. Algo que en el Cantar de los Cantares se destila. Es un encuentro amoroso con todos los sentidos. ¿Y qué ha pasado? Que no hemos traído el Cantar de los Cantares a la reflexión actual. Voy a citar aquí una frase de Anne-Marie Pelletier a propósito del Cantar de los Cantares. Ella es una teóloga francesa que dice: al oír los cantos enamorados se percibe la unidad y la fuerza del amor que sostiene al mundo y que guía la historia atravesando las tinieblas de todas las infidelidades y de todos los fracasos. El amor, Dios está donde hay amor. Creo que esa fue una de las primeras cosas que yo aprendí en la Facultad de Teología. Y eso tiene que decirnos algo. Y ese amor de Dios que sostiene el mundo permite atravesar todas las tinieblas, infidelidades, fracaso, ruptura, etc. Entonces, si el amor de Dios nos permite eso, no es posible que nosotros con normas lo estemos impidiendo. Entonces creo que tenemos que hacer una reflexión muy importante ahí. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para que la tradición y el magisterio por un lado sean escuchados y por otro lado para que el magisterio y la tradición colaboren con una vida buena y plena para todas las personas? En primer lugar, y esto puede parecer obvio, pero es muy importante, el libre consentimiento. Una relación debe basarse, debe iniciarse en el libre consentimiento y no en una coacción o en manipulación o en seducción de personas que no tienen una edad para decidir libremente ni para establecer una relación sexual y afectiva, el engaño, etc. Es decir, una relación debe iniciarse libremente consentida. El compromiso es fundamental. La relación amorosa permite conocer y ser conocido, amar y ser amado, crecer y ayudar a crecer. Y eso evidentemente se hace en el compromiso, se hace cuando se plantea la relación a largo plazo. No podemos plantear las relaciones con fecha de caducidad, porque entonces no se crece. Y esto es importante porque en una pareja la idea es que seamos mejores personas, que el otro nos ayude a ser mejores personas y nosotros ayudar también a ser mejores personas. Procurar el bien del otro
no solamente en términos físicos, sino que en términos también espirituales, psicológicos, valorar la diferencia, valorar la singularidad del otro, etc. Me voy a apurar un poco porque me he alargado. La fecundidad, pero la fecundidad entendida en términos amplios, como lo estábamos planteando hace un momento. Y por último, la justicia. La justicia, que es muy importante, darle al otro lo que es debido, recibir yo lo que es debido. Y ambos, además, tener una participación y un trabajo por la justicia social. Es decir, la justicia debe ser parte de la relación amorosa. Si ustedes se dan cuenta, estos criterios que plantea Margaret Farley son criterios para que pueden aplicarse en parejas tanto heterosexuales como homosexuales. Es decir, son parejas que se aman y que tienen la intención de permanecer en el tiempo juntas. Por último, y aquí sí que termino, la sexualidad como redención. Esto es algo muy bonito. Pensemos que Jesucristo nos redimió con su cuerpo. Podría habernos redimido de cualquier manera. Podría haber mandado un rayo, qué sé yo. Pero no, se encarnó, asumió nuestra corporalidad. Entonces, si Jesús nos redime con su cuerpo, ¿podemos nosotros con nuestros cuerpos redimir al otro, a la otra? ¿Podemos devolverle al otro su imagen redimida sin que importe, como les pongo aquí, la vejez, el parto, las malformaciones, las enfermedades, etc.? La sexualidad como redención del cuerpo del otro. ¿Y esto qué significa? Voy a tomar el final de un cuento de Mario Benedetti que se llama La noche de los feos. Contextualizo, es una pareja que tienen ambos malformaciones en la cara. Ella tiene un problema en un pómulo, que tiene un pómulo hundido, y él tiene una cicatriz muy fea a propósito de una quemadura. Y tienen su primer encuentro sexual. Y esto escribe Benedetti: mi mano ascendió lentamente hasta su rostro. Encontró el surco de horror y empezó una lenta, convincente y convencida caricia. En realidad mis dedos, al principio un poco temblorosos, luego progresivamente serenos, pasaron muchas veces sobre sus lágrimas. Entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi cara y pasó y repasó el costurón y el pellejo liso, esa isla sin barba de mi marca siniestra. Lloramos hasta el alba, desgraciados, felices. Esa es la redención del cuerpo. Bien, con esto termino. Las ilustraciones son de Gervasio Troche, un ilustrador uruguayo fabuloso que tiene una página web. Les recomiendo que la puedan visitar. Ahora me callo. Muchas gracias, Carola. Les vamos a pedir que las preguntas, si es que las hay, ya hay varias ya, las hagan al chat, básicamente porque somos muchos hoy día y no es posible hacerlo en forma oral y en voz alta, ¿verdad? Pero sí al chat. Y por lo que veo, hay varias preguntas en el chat. Isabel estaba por ahí, las iba a recopilar. A ver si tú se las puedes ir contando a la Carola, Isabel. ¿Estás por ahí, Isabel? Está silenciada, Isabel. No puedo, ahí sí. Ahí sí. Ya, ahí sí, Carola, que no, me salía que no podía. Mira, hay algunas preguntas que te las voy a hacer directo, como estaban, y otras que las agrupé. Dice cuando alguien dice, en Vida Humana, en Humana Vitae, dice que Dios ha dispuesto, la persona esta se pregunta si el Dios de Jesús es un Dios que dispone. Esa es una pregunta que es como directa, la saqué textual de la persona que lo hizo, ¿no? Si es un Dios, el Dios de Jesús es un Dios que dispone, ¿no? O sea, como que manda, ¿no? Esa es una pregunta directa.
si quieres te hago otra, si tú contestas después en forma... Así contesto ya. Ya. ¿En qué medida Amoris Laetitia, refiriéndose a Amoris Laetitia, ha sido realmente asumido por el magisterio el tema tan lindo, como lo define Francisco, de la conciencia y el discernimiento, ¿ah? A lo cual nos ha llamado Francisco muchas veces y lo ha reiterado, y en Amoris Laetitia sale muy, muy linda su explicación. Si no es, alguien pregunta y dice si nuestra primera vocación es amar y somos creados hombre y mujer complementarios físicamente, y si además Dios desea nuestra plenitud y gozo, ¿cómo no entender que la relación sexual en sí misma es un don y una gracia, una experiencia y un lugar para vivir ese gozo y esa plenitud? ¿Ah? Y tú hablaste ahí del cantar de los cantares después, que yo creo que de alguna manera está incluido. Después hay dos que se pueden fundir, que tienen que ver con los abusos en la iglesia, que dice cómo aplicar estas normas anacrónicas, cómo aplican estas normas anacrónicas los presbíteros en sí mismos, dejando fuera o hablando de la pedofilia, por ejemplo. Y el tema del abuso no se toma en cuenta, pregunta otra persona, perdón. También el tema de las relaciones sexuales prematrimoniales. Una persona dice que en realidad qué juventud es la que se preocupa ahora del tema de las relaciones prematrimoniales, que en realidad es mucho, mucho más mayor la cantidad de jóvenes, que para ellos no es importante el tema. Y esos son como en general las preguntas que yo logré. A ver, aquí aparecen más, si quieres tú por mientras. Yo mientras puedo empezar a contestar. A ver, empiezo por esta última, totalmente de acuerdo. Hoy día, cada día son menos los jóvenes que se preocupan por esto. Sin embargo, hay también jóvenes que se preocupan por esto, ¿ah? Y eso es importante reconocerlo. La gracia que tiene la Iglesia es que somos una comunidad tremendamente diversa, y es importante que todos tengamos espacio y que vivamos nuestra sexualidad de acuerdo a lo querido por Dios y de acuerdo a lo que hemos libremente decidido y escogido. Y si bien la mayoría de los jóvenes hoy día no están ni ahí, como dicen ellos, con la iglesia ni con la normativa sexual de la iglesia, sí hay jóvenes para quienes todavía esto resulta normativo. Respecto de la primera pregunta, Dios ha dispuesto, Dios dispone. Lo que el texto de Humanae Vitae quiere decir es que Dios ha dispuesto una ley natural según la cual se rige el cuerpo. Y esto hace alusión a lo que va a afirmar luego Gaudium Spes 36, o había afirmado mejor previamente Gaudium Spes 36, que tiene que ver con la autonomía del mundo y de la creación. Es simplemente reconocer que la naturaleza y por lo tanto nuestro cuerpo tiene leyes propias, ¿ah? Porque ya las conocemos. ¿Ah? Entonces, a eso se refiere con la disposición. ¿Ah? Dios ha dispuesto leyes, una ley natural, en este ámbito también. ¿En qué medida Amoris Laetitia ha sido asumida por el magisterio? Recuerdo que cuando se cumplió un año de Amoris Laetitia, yo escribí una columna de opinión en un diario, precisamente haciendo esta pregunta respecto de la conferencia episcopal de nuestro país. ¿Dónde están los obispos de nuestro país? ¿Dónde está la implementación de las directrices, de los criterios que se planteaban en el texto del Papa? Y recibí algo que fue muy ilustrativo para mí. Un sacerdote me llama por teléfono y me dice: Carolina, por favor, si hay algo que está funcionando muy bien, es precisamente que los obispos no opinen, porque entonces nos da la libertad a nosotros en las distintas comunidades, en las distintas parroquias, para poder, de acuerdo a los criterios, ir estableciendo esta pastoral de los divorciados vueltos a casar, ¿ah? Que era el meollo. Entonces, es importante que digamos que lamentablemente creo que todavía falta mucho por hacer en ese sentido,
por un lado por parte del clero, pero también por parte nuestra. Seguimos diciendo, no, es que la iglesia me excluye, es que no puedo comulgar, es que, etcétera. Bueno, acerquémonos, preguntemos, informémonos, hagámonos adultos en eso. ¿Cómo aplican las normas los presbíteros en sí mismos? Y bueno, y todo lo que hemos conocido, la realidad de los abusos. Yo pienso que muchos lo respetan, aquellos que tienen una verdadera vocación al celibato, otros no. Cuando el celibato es asumido como una represión de la sexualidad, tarde o temprano esa sexualidad se escapa, y se escapa mal. Cuando yo tengo la sexualidad amarrada, restringida, reprimida, en algún momento eso va a salir. Y el tema de los abusos, bueno, es un tema muy amplio, no me quisiera referir a eso ahora aquí, pero lo que sí quisiera decir es lo siguiente. A mí me parece que desde el año 2010, cuando estallan los casos de abusos en la iglesia de Boston, que es cuando empezamos a destapar los casos de abuso en diversos lugares, a mí me parece que hay ahí un grito del espíritu, que precisamente tiene que ver con decirnos háganse cargo de la sexualidad. Aquí está pasando algo importante en el ámbito de la sexualidad que no estamos mirando. Entonces, mirar eso, el tema de los abusos, como un campanazo, diría yo, del espíritu, porque aquí hay mucho que cambiar a raíz de esto. Hay que cambiar la gobernanza, hay que cambiar la estructura, hay que cambiar teologías que están quedando ya obsoletas, etc. Bien, alguien pregunta si la primera vocación es el amor, y hemos sido creados imagen y semejanza, hombre y mujer, y además complementarios. A ver, varias cosas respecto a esto. ¿Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios? Sí. A imagen de Dios, sí. La semejanza debemos irla conquistando, construyendo a lo largo de nuestra vida. ¿La primera vocación es el amor? Sí, también. Hay algo sí que yo quisiera discutir, poner aquí en cuestión, que es la palabrita complementariedad. Solemos decir que el hombre y la mujer somos complementarios, y tradicionalmente esta complementariedad, la forma en la cual se ha dado, es a través de una serie de estereotipos de lo femenino y de lo masculino, en donde habitualmente la mujer aparece como subordinada, vinculada a lo doméstico, a lo familiar, a lo emocional, al ámbito privado, y donde el hombre aparece vinculado a lo racional, a la construcción del espacio público, etc. Entonces, cuando hablamos de complementariedad, hay que tener mucho cuidado para saber exactamente qué estamos diciendo. De hecho, fíjense que es muy interesante que en Amoris Laetitia la palabra complementariedad aparece solamente una vez, y aparece en relación al trabajo complementario de la comunidad y no vinculado a la relación de pareja. En cambio, la palabra reciprocidad, que es una palabra, aparece 8 veces para hablar de las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque la palabra reciprocidad o mutualidad está implicando que es toda la persona completa, la mujer, el hombre, la pareja, que se entrega mutuamente. Y no solamente esa parte que va a ir a complementar el otro. Dicho en un lenguaje coloquial, no somos medias naranjas que tenemos que juntarnos con otra media naranja para convertirnos en naranjas enteras. Somos naranjas enteras que nos juntamos para hacer un delicioso jugo natural. Dicho en un lenguaje muy poco académico, pero que es muy ilustrativo. Bien, te escucho, Isabel. Carola, aquí, perdón, hay dos preguntas que tienen que ver cómo se relaciona esto que has hablado tú de la moral sexual con los sacramentos.
¿ah? Se habla del sacramento del matrimonio, y otra pregunta más general, ¿cómo explicar, cómo calza esto con los sacramentos? ¿Algo más? No. ¿No? O sea, esas son dos preguntas en una, se puede decir. Ah, ya, ok. ¿Y con esta terminamos? Hay una que me gustaría después, que es de Nicolás Luco, que me diría también. Dímela ahora y así Las contesto culturas todo. difieren en cuanto al tema del compromiso. Ah, él habla del Perdón, compromiso. Isabel, perdona, es que no te escuché. Ah, ya, que las culturas difieren en cuanto al tema del compromiso. Hay ámbitos donde el sexo casual es la norma, y hay también culturas poligámicas y poliándricas. ¿Cómo escuchar eso? Eso. Carola, y yo tengo otra pregunta que llegó por acá, que dice, ¿qué tanto practicará actualmente el laicado estas normas? Si existe una noción, dijéramos, de esto. Y otra pregunta, ¿qué se dice del uso del condón y quienes tienen SIDA? Muy bien. Con eso terminamos. Ya, entonces contesto esto y de ahí terminamos. A ver, efectivamente las culturas difieren en compromiso. Nicolás, no te puedo ver, pero veo que estás por ahí, bienvenido. Las culturas difieren en compromiso, tenemos distintas formas de compromiso. Ahora, el sexo casual, el touch and go, como le dicen los jóvenes hoy día, claramente no es compromiso, es una experiencia sexual que está fuera en este momento de este marco que he querido transmitir, porque aquí quiero plantear este nuevo paradigma dentro de relaciones más estables. Ahora, efectivamente el compromiso ha ido cambiando. Hay un libro muy interesante de Ricardo Caponi en el cual él plantea que hoy día ya no se puede hablar de una relación para toda la vida, ¿ah? Y que más bien hay que hablar de unas monogamias sucesivas. ¿Y esto por qué? Bueno, porque la expectativa de vida se ha elevado muchísimo. Hoy día podemos vivir fácilmente hasta los 85 o los 90 o los 100 años, y entonces cuando se plantea el matrimonio para toda la vida, no se planteó nunca en estos términos. Ahora, el ideal de la Iglesia sigue siendo el matrimonio para toda la vida, pero también el criterio de realidad nos dice que quienes logran el matrimonio para toda la vida van siendo pocas personas. Eso por un lado. Y por otro lado, evidentemente que uno tiene que mirar las culturas. Yo no puedo ir a África en donde hay poligamia, o a otras culturas donde haya poliandria, una mujer con varios hombres, y plantear esto está completamente fuera de nuestro marco cultural. ¿Se fijan? Entonces, ahora es interesante porque uno podría decir entonces, ¿qué puedo aportar yo como laica o laico católica en esas culturas? Bueno, los valores que les he relevado, la justicia, el respeto, el consentimiento, la libertad, el ayudar al otro a ser mejor, etc. Y eso es algo que está planteado en el Evangelio de diversas maneras. Bien, la moral sexual y los sacramentos. Bueno, el único sacramento que tiene que ver con la moral sexual es el sacramento del matrimonio. No hay otro sacramento que de alguna manera toque el tema de la moral sexual. Y el sacramento del matrimonio lo que viene a hacer es, voy a decirlo de esta manera, cuando dos personas se unen delante de Dios con el sacerdote como testigo, el sacerdote es el testigo del matrimonio. Los oficiantes del matrimonio son los cónyuges.
¿ah? Y el sacerdote es el testigo y que luego da la bendición. Y entonces, ¿qué es lo que se quiere significar? Se quiere significar que la gracia de Dios va a acompañar en el camino a esa pareja que está iniciando esta travesía de vida juntos. Y que por lo tanto la pareja cuenta con una asistencia particular, especial, para hacer ese camino. Entonces, la pregunta que aquí cabe plantearse, como digo, esto no significa una relativización del sacramento del matrimonio, pero sí me parece importante plantearnos preguntas. Cuando una pareja que no se casa por la iglesia, pensemos, cualquier pareja que se une solamente en el, por ejemplo, registro civil, que lo hace de corazón, con buena intención, que está intentando vivir el Evangelio, yo me pregunto, ¿la gracia de Dios no los va a acompañar? ¿Mm? Es una pregunta que uno tiene que hacerse. Es una pregunta que tiene que molestarnos, tiene que ser una piedra en el zapato. O Dios solamente va a agraciar a aquellos que lo hacen dentro de este contexto sacramental. ¿Me explico? Si hay buena voluntad, si hay libertad, si hay consentimiento, si hay una intención de permanecer, de hacerle un bien al otro, etcétera, bueno, ¿Dios no estará también presente ahí? Si decimos que Dios es amor, donde hay amor está Dios. Por último, y con esto ya vamos cerrando, ¿qué tanto practicará el laicado estas normas? Bueno, como les decía hace un rato, algunas se siguen practicando, otras no. No existe ninguna encuesta de esto. Pero uno más o menos podría visualizar lo siguiente. Pensemos, si solamente un 7% de quienes se declaran católicos asiste a la misa dominical, solamente un 7% de quienes se declaran católicos asiste a la misa dominical, el porcentaje de los católicos que podría cumplir este tipo de norma es bien bajo. Es bien bajo, pero sigue existiendo. Y por último, la pregunta respecto del condón y del SIDA. Fíjense que aquí tenemos un súper buen ejemplo de la mirada focalizada en el acto sexual. El condón, ¿qué es lo que hace? El condón es una barrera para impedir la fecundación, que solamente se concentra en el acto sexual. Puede ser un acto tremendamente amoroso, cuidadoso, con todas las características dentro de un compromiso, dentro de un matrimonio incluso de largo plazo, de muchos años, en fin. Y sin embargo, el uso del condón, de acuerdo al paradigma tradicional, sería una conducta negativa, sería un pecado directamente, es decir, una ofensa a Dios, usar un condón dentro de una relación sexual. Y dentro del SIDA pasa exactamente lo mismo, es decir, usar el condón, aquí estoy yendo a la letra de lo que se nos enseña, también sería pecado. Entonces, se fijan que uno tiene que hacer aquí un doble clic, porque entonces si es pecado y yo quiero cumplir la norma, entonces éticamente debo preguntarme cuál es el mal menor. El mal menor sería usar el condón y no contagiar al otro de SIDA. ¿Me explico? Cuando hace algunos años, el año 82, 83, cuando empezó todo este asunto del SIDA, en África, como la norma estaba vigente, empezó a pasar que empezaron a aparecer muchas mujeres contagiadas de SIDA, muchas mujeres que muchas veces eran violadas, muchas jovencitas contagiadas de SIDA que quedaban embarazadas y además transmitían el SIDA a sus embarazos a sus hijos. Y aquí hubo un movimiento fuerte de teólogos moralistas para intentar que esto se cambiara.
Bueno, esto fue una gran polémica, finalmente no se hizo, pero ahí tienen ustedes un muy buen ejemplo de la concentración en el acto más que en la relación. Bien, estamos más que pasadísimos en la hora, así que me voy a callar. Bueno, muchas gracias, Carolina. De verdad que ha sido muy interesante. Hemos recibido muchas felicitaciones por acá, por vía YouTube. Ya te las daré, Carola, a conocer. Así que muchas gracias a todos y a todas por estar con nosotros esta tarde. Hemos terminado con esto un ciclo de charlas que hemos dado durante a lo largo de todo este semestre. Esperamos seguir con estas charlas gratis también el segundo semestre, que se nos sigan uniendo y que entre todos vayamos, todas y todos vayamos haciendo camino en este largo camino que aún nos depara con la Iglesia. Gracias, Carola, gracias a ustedes. Esperamos verla en el próximo mes. Gracias. Felicitaciones, Carola. Muchas gracias. Gracias, Carola.